La pista perdida, capítulo 2. Una posición difícil. El capitán Fortescue llegó a tiempo para tomar el tren y se sentó en un rincón del vagón. Compró un libro en el kiosco y lo abrió cuando el tren partió, pero solo leyó unas pocas páginas. Se preguntaba por qué su padre lo había mandado llamar y qué explicación le daría a su llegada del telegrama que recibió. La última vez que estuvo en casa, pensó que su padre estaba más grande y había cambiado, y por lo tanto sospechó que la enfermedad era el motivo de su llamada. Sin embargo, por la carta recibida el día anterior, era evidente que había estado fuera como de costumbre y no contenía ningún indicio de que se sintiera indispuesto en el momento de escribirla. ¿Había alguna otra causa que hubiera llevado a esta inesperada y repentina llamada a regresar a casa de inmediato? Entre el capitán Fortescue y su padre no había absolutamente nada en común. Sus ideas, su modo de ver las cosas, sus hábitos de vida eran total y diametralmente opuestos. Su padre era un hombre rico, pero ni siquiera su hijo podía extender su afecto filial lo suficiente como para llamarlo caballero. El señor Fortescue era un hombre que había ascendido, como solía decirse cuando se hablaba de él. Sin embargo, no había ascendido. Su posición en la vida había cambiado. En lugar de ser un minero, obligado a trabajar duro para ganarse el pan de cada día, se había convertido en un terrateniente. Su hijo no tenía la menor idea de cómo lo había logrado, pero nunca había ascendido. Era exactamente el mismo hombre vulgar e ignorante que había sido en sus días de trabajo duro y pobreza. Apenas sabía leer o escribir. Ambas cosas las hacía a su manera y nunca hizo el menor esfuerzo por mejorar en ninguna de las dos. No le importaba más que comer y beber. Dominaba a sus sirvientes y dependientes en un momento y los malcriaba al siguiente. A veces gastaba mucho y en otras ocasiones regateaba por medio peñique. Ni siquiera había aprendido a hablar inglés real. Su forma de hablar era la misma que se hablaba en la mina. Incluso su caballerango podía hablar mejor gramaticalmente y expresarse con un acento menos provinciano. Nadie se daba cuenta de todo esto mejor que el propio hijo del señor Fortescue, y sin embargo le daba un vuelco en el solo hecho de pensarlo un momento. Porque había sido un buen padre para él en muchos aspectos. Le había gritado y le había echado pestes desde su juventud, pero nunca le había escatimado nada. Había derrochado dinero de la forma más pródiga en la educación de su hijo. Lo había enviado a la escuela preparatoria más cara que se podía encontrar, cuando solo tenía 7 años. De allí el muchacho había ido a Eton y a su debido tiempo había pasado a Sandhurst. Ningún hijo de noble había gastado tanto dinero en él. La mejor educación que Londres podría ofrecer había sido la suya. Le habían dado todas las oportunidades, todas las ventajas posibles. Fortescue había sido destinado a un regimiento de caballería y su paga, en consecuencia, no era suficiente para cubrir sus gastos. Pero no se le negó el dinero que necesitaba. Una generosa asignación se complementó con numerosos cheques para cubrir diversos gastos de viaje o placer. El honorable Evelyn Barrington, el hijo menor de Lady Earlswood, que había sido su amigo durante toda su carrera en Sandhurst, tenía mucho menos dinero para gastar que él, y todo esto hizo que Fortescue sintiera que fuera cual fuera su padre, y por mucho que su falta de refinamiento pudiera afectarle, era su ineludible deber brindarle el afecto y el respeto que se merece un hijo leal y agradecido. Además, Kenneth Fortescue era un hombre de honesta fe religiosa. Conocía los requisitos del quinto mandamiento. Sabía que, en la medida de lo posible para honrar a su padre, ese honor debía ser otorgado con prontitud y alegría. Y sin embargo, a veces se daba cuenta de la incongruencia de su posición. Lo sintió con mucha intensidad esa noche de diciembre en particular, cuando se dirigía velozmente hacia la oscuridad del norte de Birmingham. Esa era la verdadera razón que le impedía leer mientras viajaba. Estaba demasiado ocupado luchando consigo mismo. Luchaba contra su repugnancia natural hacia todo lo que era común o vulgar. Su innato rechazo del hogar donde el refinamiento de sentimientos o expresiones no tenían cabida.
Estaba profundamente agradecido a su padre por todo lo que había hecho por él en el pasado y, sin embargo, esa noche se inclinó a pensar que había sido un terrible error. Lo habían educado fuera de su posición adecuada. Sus amigos y conocidos eran todos hombres que se movían en un círculo completamente diferente. Sus simpatías, intereses y atracciones estaban en una esfera en la que nunca podría tener derecho a entrar. Si Lady Earlswood hubiera visto a su padre, nunca se le hubiera ocurrido, ni por un momento, invitarlo a su fiesta de Navidad en su casa o contarlo entre sus amigos. El capitán Fortescue era un hombre de lo más honorable y a veces se sentía como un impostor ambulante. Había habido momentos en que de repente había sentido la obligación de decirles la verdad, e incluso había estado a punto de hacerlo. Mientras paseaban juntos por la orilla del mar, bajo el cielo azul de Italia, más de una vez había estado a punto de soltar que era hijo de un hombre que había sido un simple minero. Sin embargo, en el último momento, se abstuvo de hacer esta revelación, no tanto por miedo a lo que pudieran pensar de él o a cómo pudieran tratarlo, sino porque pensó que no sería justo para su padre revelar lo que éste le había dicho con la más estricta confidencialidad. Si él, con su honesto trabajo, había ganado el dinero para colocarse en una posición de riqueza y, además, para darle a su hijo la educación de un caballero, ¿era justo que ese hijo publicara al mundo el origen humilde de su padre? Así, había transcurrido el tiempo y él se había movido en los círculos más altos y había sido recibido en la mejor sociedad y nadie sabía nada de su padre más allá del hecho de que vivía en Ashcliffe Towers, cerca de Sheffield. Tenía una gran propiedad y era evidentemente un hombre muy rico. Cuando 2 horas más tarde el tren llegó a la gran estación de Sheffield, sus pensamientos seguían recorriendo el mismo rumbo desagradable y difícil. Llamó a un coche de caballos y pronto se puso a conducir rápidamente por las calles concurridas en dirección al campo que se extendía más allá. Mientras avanzaba, se preguntó de nuevo qué encontraría al final de su viaje y si su padre saldría, como de costumbre, para darle la bienvenida a su llegada. Después de aproximadamente media hora de viaje, el coche de caballos giró ante la puerta de una casa de huéspedes y pudo ver, a través de los abetos de la avenida, las luces de las ventanas de su casa. Un anciano mayordomo salió a la puerta en respuesta al timbre del cochero. Había vivido con su padre durante años y lo conocía desde que era niño. El señor Fortescue se oponía a tener muchos sirvientes. Solo eran una molestia, dijo, y no le gustaba tener un joven lacayo que lo vigilara mientras comía. Elkington tenía el pelo blanco y le temblaba la mano cuando tomó la bolsa del cochero. No habló hasta que el hombre se fue y entonces dijo: «Me alegra que haya venido, señor». «¿Qué pasó, Elkington? ¿Está enfermo mi padre?» «Muy enfermo, señor», dijo el anciano. «Pase a la biblioteca, señor. El médico está arriba». «Esa bolsa es demasiado pesada para ti, Elkington. Te hace jadear. Déjame llevarla». No, señor. Puedo arreglármelas bien. Me falta un poco de aire. Eso es todo». «Ayer tuve noticias de mi padre. Parecía estar bastante bien». «Sí, señor. Y estaba bien ayer. Y cuando se levantó esta mañana. Bajó a desayunar como siempre. Siempre lo hace a las 8, ¿sabe? Bueno, se acababa de sentar y estaba empezando cuando sonó un fuerte timbre en la puerta principal. Es deber de Watson ir a la puerta cuando estoy sirviendo, pero ella nunca bajó. Y justo cuando estaba sirviendo el tocino al amo, sonó el timbre otra vez. Bueno, gritó y se puso furioso. «Le pido perdón, señor, ya sabe cómo se comporta. Me perdonará lo que le diga». «Lo sé, Elkington, continúa». «Dejé el tocino, señor, y fui a ver quién estaba allí. Era un muchacho con un telegrama. Me dio el sobre amarillo y se quedó esperando mientras se lo llevaba al amo». «¿Qué tienes ahí, Elkington?», dijo, y cuando vio lo que era, se puso del color del mantel, que era blanco y espantoso. «Sácalo del sobre, Elkington», dijo. «Mi mano tiembla tanto». Lo saqué y se lo entregué, y él se quedó mirándolo un minuto, y luego se desplomó en su silla desmayado, y el telegrama se deslizó al suelo debajo de la mesa. Estaba tan asustado, señor, que no sabía qué hacer, y entonces
Watson entró corriendo para saber qué pasaba. «Esa mujer se da aire, señor. Bueno, si me cree, me hizo a un lado y tomó al amo a su cargo, y nadie debía tocarlo ni hacer nada por él, excepto ella. Dije que iría a buscar al médico, y ella dijo, no, no debe hacerlo. Él se pondría bien enseguida». Poco a poco, el chico del telégrafo salió del vestíbulo y preguntó, «¿Me necesita? ¿Y hay alguna respuesta?». Así que salí, y lo despedí, y corrí al frente y le dije a Roger el jardinero que fuera corriendo a buscar al doctor Cholmondeley. Hasta Watson se alegró cuando vino, porque pensábamos que estaba muerto, pero el doctor lo reanimó. Dijo que era un problema cardíaco y que debía mantenerlo muy tranquilo. «Me alegro de que hayas llamado, Elkington. Fue el amo quien lo hizo, señor. Fui a su habitación a buscar agua caliente y lo oí decirle a Watson, «Mande llamar al capitán», me dijo. «No, señor, usted quédese callado», le dijo ella. «No quiere que el capitán esté aquí. Ahora está bien». «No se imaginaría, señor, cómo esa mujer lo domina. Ninguno de nosotros se atreve a contradecir al anciano caballero, pero desde que llegó aquí se ha estado ganando su favor y haciéndole tan útil que él cree que no puede seguir adelante sin ella. Pero esta vez no iba a salirse con la suya. Escuché lo que dijo y me acerqué a la cama y le dije, «¿Le mando un telegrama al capitán, señor?». Y el anciano caballero asintió con la cabeza y Watson me miró como si fuera a matarme. «No le gusta a usted, ¿verdad, Watson?». «Sé que no, y no me gusta». Así que envié el telegrama y me alegro de que haya venido, señor. No tardó mucho en llegar. «No, Elkington, pues acabo de tomar el tren expreso. ¿Es el médico el que baja?». «Así lo creo, señor. Lo traeré aquí». Al minuto siguiente entró el médico. Un hombre de mediana edad, de porte tranquilo y digno, que inspiraba confianza a sus pacientes. «El capitán Fortescue, creo». Sí, doctor. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensa usted de mi padre». «Es un caso de shock», dijo el doctor. «Creo que recibió una mala noticia esta mañana y eso supone una gran tensión para un hombre de su edad. El corazón está débil. De hecho, casi ha dejado de latir. Ahora se ha recuperado un poco, pero puede sufrir una recaída en cualquier momento. Tal vez sería mejor no verlo esta noche». «En circunstancias normales, sin duda habría estado de acuerdo con usted, pero él está muy ansioso por verlo. Oyó que el coche se detenía y preguntó si había llegado. Watson le aconsejó que esperara un poco. Me imagino que Watson es un alma buena y fiel». El capitán Fortescue no respondió. «¿No le gusta a ella?». «No, pero no puedo explicarle por qué. ¿Cree que será mejor que suba?». «Sí, si insiste en verte». «¿Se te ha ocurrido que podría tener algún motivo especial para querer verte? ¿Algo que quisiera decirte o preguntarte en particular?». «No, ¿cree que sí?». «Eso creo. Puede que me equivoque, pero tengo la gran idea de que es algo más que un simple afecto lo que lo ha hecho tan ansioso por que llegues. He estado varias veces hoy y cada vez me ha preguntado si el capitán había llegado y si creía que podría hablar con él cuando llegara». «Bueno, ya lo veré cuando suba», dijo el capitán Fortescue. «No tengo ni la menor idea de qué puede ser». Un golpe en la puerta los interrumpió. «Entre», dijo el capitán. Entró una mujer de mediana edad, de baja estatura, rasgos marcados y barbilla huidiza, y muy afectada por la viruela. «¿Mi padre me ha mandado llamar, Watson?». «No, señor, no se siente lo suficientemente bien como para verlo ahora. Lo verá después de la cena». Con estas palabras salió de la habitación. «Mejor así», dijo el doctor al despedirse. «Mejor para usted y mejor para él».